como nosotros siempre oramos, ven Espíritu Santo, enciende el fuego en los corazones de tus fieles, ¿sí? Que realmente cambiáramos ese clima. Pero ¿ustedes cómo piensan que vamos a cambiar el clima? El clima de Pentecostés. Que cambiemos ¿qué? El clima de violencia, el clima, es que incluso, miren que las organizaciones hablan ahora de eso, de clima. ¿No les ha llegado la famosa encuesta de clima organizacional? Y uno, ahora sí voy a rajar a esa jefe. Y uno, todo malo. En esas encuestas de clima organizacional lo único que hace uno es desquitarse, porque como no saben y es, se supone, pero eso siempre saben cómo votan. Entonces, así como se preocupan porque haya un buen ambiente laboral, un clima, ¿sí? A eso nos invitaba, que hubiese un clima en la iglesia, un clima diferente, un clima caluroso, pero ese calor, ese amor del Espíritu Santo, ¿sí? Que hubiese ese cambio climático en el ambiente, la violencia, que no llegáramos a misa justamente, por ejemplo, a quitarle la silla a la pobre viejita, claro, como yo le gano, ese clima. Entonces, ahí a eso se refería, el clima de Pentecostés. Bueno, hablaba también de espiritualidad de Pentecostés. ¿Qué es espiritualidad? ¿Qué es espiritualidad? ¿Qué piensan que es espiritualidad? ¿Alguien por acá? ¿Qué es espiritualidad? Es como una especie de camino, ¿cierto? Para nosotros, nuestra espiritualidad, ese camino, ¿a dónde nos debe conducir? A Jesús. Entonces, esa espiritualidad de Jesús, bueno, y aquí en nuestra iglesia católica, ¿todas las espiritualidades son iguales? No, ¿cierto? Un ejemplo de espiritualidad. Los carmelitas descalzos con zapatos 3 coronas. Los carmelitas descalcísimos. Los franciscanos. Los franciscanos. Dominicos. Los dominicos. Agustinos. Agustinianos. ¿Con cuáles se sienten identificados? Católica carismática. Que ustedes digan, bueno, eso es una espiritualidad, la nuestra. Los eudistas. Los eudistas que queremos tanto. Ayer estaba de cumpleaños el padre Gonzalo, ¿sí lo llamaron? Sí, y Matías. A mí, yo hablé con él ayer y se me olvidó felicitarlo. Y hoy me tocó llamarlo a pedirle eso. Bueno, volviendo al tema. Entonces, si ven que hay diferentes caminos para llegar a Jesús, hay diferentes caminos, diferentes tipos de espiritualidades. ¿No les ha pasado que conocen una monjita que solo le gusta trabajar con los abuelitos o ir a hospitales o con las personas de la calle? Pero hay otra monjita de claustro que solo se la pasa orando por todos nosotros. ¿Cuál de las dos es la mejor? Iguales, ¿cierto? Solo son diferentes caminos. Esa es la riqueza que tenemos en nuestra iglesia católica, que tenemos diferentes espiritualidades que podemos acogernos a la que querramos. Es verdad. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, ay no, yo no voy allá porque es que eso hay que saltar, brincar y listo, le voy a presentar una iglesia donde la misa es en latín. Ay no, tampoco. Bueno, entonces donde hay cantos gregorianos y ya nadie puede hablar en el templo. Entonces, no hay necesidad de cambiarse de religión. O sea, hay de todo. Si no le gusta brincar y saltar, pues entonces váyase para una comunidad donde son un poco más contemplativos, donde son un poco más calmados. Y no, y los locos nos venimos para acá. Bueno, entonces, ven, hay diferentes espiritualidades. Entonces, este camino o esta espiritualidad nos debe llevar a Jesús. Pero entonces esta espiritualidad desde el punto de vista de todo lo que estamos viendo de Pentecostés y de renovación carismática y de todo esto, significa que tengamos una especial devoción ¿hacia quién? Hacia Jesús. Hacia el Espíritu Santo. Entonces esa espiritualidad, cuando habla de espiritualidad de Pentecostés,
vamos encaminados es a tener un hueco, ¿sí? Que tengamos una devoción especial por el Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, cuando el Espíritu Santo, ¿ustedes se acuerdan de esa parte donde dice en la carta a los romanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, hay un especial carisma cuando nos dejamos, ya te digo la cita, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Hacia dónde? Hacia nuestro Padre. Él es el que nos hace hijos y nos hace sentirnos hijos del Padre y hermanito de Jesús, y nos hace sentir esa relación, nos hace sentir. Entonces, la espiritualidad del Espíritu Santo, en resumen, nos lleva a hacernos sentir hijos de Dios. Bueno, y si el Espíritu Santo solamente habla de Jesús y nosotros pedimos Espíritu Santo, ¿ustedes qué piensan? De tanto pedir Espíritu Santo, nosotros vamos a terminar hablando ¿de quién? De Jesús, ¿verdad? Entonces, se dice que si nosotros pedimos Espíritu Santo, definitivamente no vamos a hablar de nadie más sino de Jesús. Pero si no pedimos Espíritu Santo, nunca. ¿Ustedes cómo creen que actuamos nosotros? Si no se nos ve, que digan, uy, no, se nota que no tiene el Espíritu Santo. Con amargura, desenfrenados en el mundo. Todo lo que nos ofrece el mundo, eso es lo contrario a andar sin el Espíritu. Entonces realmente vamos a andar en cualquier otro oficio que es del mundo, menos en el del Espíritu Santo. ¿Y a ustedes no les ha pasado que de pronto van a, no sé, a un grupo o a una Eucaristía o van a alguna parte donde se supone que se habla de Jesús y terminan es diciendo, esta persona no tiene Espíritu Santo? ¿No les ha pasado? Sí, Sí. Muchas veces no pedimos Espíritu Santo. Creemos que de pronto ya hemos pedido tanto que no lo necesitamos. Y entonces esa espiritualidad se vuelve soberbia. ¿Y qué terminamos haciendo con soberbia? Dando un antitestimonio. Y esa soberbia nos lleva a que los demás nos vean sin el Espíritu Santo. Ay, pero miren esa tanto que va a misa y tanto que ora, y mire cómo le respondió a la pobre señora. Por eso Con 3 piedras en la mano. Por eso dice la palabra de Dios que no nos puede decir que Jesús es el Señor, sino es por el Espíritu. Si no es por el Espíritu. Entonces, el Papa Pablo VI decía que el Espíritu Santo era el primer evangelizador. Y el Papa Juan Pablo II decía que el Espíritu Santo era el primer catequista. Si invocamos la fuerza del Espíritu Santo y solamente vamos a decir Jesús, ¿nosotros qué vamos a seguir siendo? Evangelizadores, catequistas. ¿No les parece? Bueno, ¿qué más hace el Espíritu Santo cuando permitimos que realmente avive nuestra espiritualidad? Que esa devoción por el Espíritu Santo realmente esté con nosotros. Nos guía y nos hace sentir lo que viene de Dios. Lo que viene de Dios. Y si nosotros tenemos esa espiritualidad llena de ese Espíritu Santo, nosotros vamos a llegar aquí. ¿Será que vamos a llegar a bajar del otro? O ay, mire, es que me abrió la puerta y casi me la tira en la cara. No, pues de pronto no te vio o alguna cosa, ¿cierto? Nosotros tenemos una espiritualidad de que todo el mundo es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Y hay muy malos entendidos por ese, digamos, como por ese prejuicio que nosotros mantenemos. No, mire, me tiró la puerta. No, resulta que la puerta se dañó y se va toda, ¿sí? Entonces, en vez de nosotros decir, ay, mira, se le fue la puerta, o no me vio, o tal cosa, no, me tiró la puerta en la cara, yo por allá no vuelvo. No, es que en esa comunidad no hay Espíritu Santo. ¿Quién será que no tiene el Espíritu Santo? La persona que no entendió. El que está juzgando, ¿cierto? Porque a veces las cosas no son como parecen.
A veces las cosas no son como parecen. A veces uno de pronto le toca entrar como a un lugar que no se ve muy bien o algo, pues a recargar la tarjeta del SITP. Y lo ven salir de ahí, ay, ese estaba ahí, no, es que me parece, yo no lo vi salir de esa puerta, salió como de la otra donde eso ahí como que no es bueno. Hay unos malos entendidos que uno mismo se los hace. Entonces, esa espiritualidad es la que nosotros tenemos que empezar a cambiar en nuestra iglesia. Una espiritualidad de Pentecostés, que sea movida por el Espíritu Santo, movida. Bueno, se habla también de una cultura de Pentecostés. Comparemos una cultura de Pentecostés con una cultura normal. Denme algún signo de cultura de nuestro país. De cultura. La cultura vallenata, los chipchas. ¿Los qué? Los chipchas. ¿Qué más signos tiene la cultura? ¿Qué más signos tiene la cultura? O por ejemplo, cuando ustedes van a otro país, pongamos un ejemplo, Polonia. Ay, como por decir algo. Ay, como por decir algo. Por decir que estuvo allá. Como por decir Polonia. Ustedes van a un país cualquiera y ustedes, ¿qué quieren conocer de ese país? Solamente conocer los árboles y El santuario La historia. exacto, no solamente queremos conocer los paisajes y esa arquitectura tan hermosa, donde esos tantos templos, seres humanos, el campos. Auschwitz, sí, desafortunadamente, y miren, eso es cultura, pero fíjense, eso es un muy buen ejemplo de lo que les quiero hablar, porque la cultura muchas veces no es la cultura que un pueblo quiere promover o algo de lo que ese pueblo esté muy orgulloso. Es un ejemplo de lo que acaba de decir Manolito, que me acordó. El campo ese de concentración de Auschwitz. Nosotros llegábamos allá y queríamos ir a conocer Auschwitz. Cuando nosotros decíamos, bueno, queremos conocer Auschwitz, nos hacían una cara. Era lo mismo como cuando nos decían a nosotros o nos veían la bandera de Colombia, ¡ay, Coca! ¡Pablo Escobar! Así, tal cual. Nosotros querer ir a que nos muestren el campo de concentración donde les mataron millones de personas, era lo mismo que decirnos, ¡ay, sí, Colombia! Yo conozco de Colombia, sí, en las noticias hablan de Coca, de Pablo Escobar, de no sé qué. Fíjense, los medios de comunicación, cómo nos tienen, y eso pasa con todo, así como nosotros solo sabíamos que ya no existía ese campo de concentración, así ellos mismos saben acá. La única alegría fue cuando fuimos a un pueblito y un señor, como era tan viejito, no sabía hablar inglés y solo hablaba polaco, llega y vio la bandera y empezó, ¡Quintana! Y nos hacía así, divino. Eso fue lo más hermoso que nos dijeron por allá. Eso fue, todos quedamos, nos subieron la moral, no quedamos listos. Fue maravilloso. Entonces fíjense en la cultura. ¿Qué saben ellos de nosotros? ¿Qué sabemos nosotros de ellos? No conocemos nada. Conocen un ciclista por la radio, por la televisión. Increíble, yo creo que el señor tenía que ser muy amante del ciclismo para verse todo el Tour de Francia, bueno, todo eso, porque de resto, de verdad que nos subíamos a un taxi y solo nos hablaban cosas malas. Y ven lo que hacen los medios de comunicación, y eso es cultura, eso es lo que ellos creen que somos. Pero la cultura va mucho más allá. La cultura, ¿ustedes creen que la música, la cultura vallenata, la música, el arte, eso hace parte de la cultura del pueblo? La música hace parte de la cultura del pueblo. La gastronomía. La gastronomía, los vestidos, aunque ya todos nos vestimos como muy parecidos, ¿cierto? Ya no sé, bueno, de pronto por las religiones y la burka, los musulmanes que se visten diferente, pero
En general, los vestidos son como muy parecidos. Ya nos copiamos las modas, como compramos por internet o pedimos o imitamos también. Ay, yo quiero que me haga un vestido así, así. Eso hacemos, entonces siempre queremos ser como nosotros y nos vamos cambiando como culturas y modas y todo. Bueno, ¿qué más hace parte de una cultura? Música, arte, arquitectura, medios de comunicación. ¿Qué más? De descomunicación. De descomunicación. Bueno, esta cultura de Pentecostés lo que busca, digámoslo así, es que así como la cultura de un pueblo, así como tenemos tantas variables, digámoslo así, la cultura de Pentecostés realmente cree o se meta en esa cultura de un pueblo, en este caso de nuestra iglesia, que nosotros podamos llegar a un ambiente de Pentecostés, ¿sí? Que el arte sea Pentecostés. ¿A qué me refiero? Ahora ya todos dibujando palomas o todos dibujando, no, o sea, que todo lo que nosotros podamos ver sea con los ojos del Espíritu Santo, que en los medios de comunicación difundamos el Evangelio. Eso sería maravilloso, que sea una cultura, o sea, que en vez de nosotros voy a montar una emisora, pero solo voy a poner despacito, ¿sí? Eso se vuelve cultura. De verdad que han sacado esa canción en todos los idiomas. No sé si ya los han visto. Hay un sacerdote católico. Afortunadamente hay unos que han volteado sí, porque no todo puede ser malo, hay que sacarle lo bueno. Y yo he visto también canciones cristianas hablando de Jesús con ese ritmo y bueno, por lo menos sirvió. Por ahí dicen que el demonio es el esclavo del Señor y cuando él promueve algo hay que usarlo, pero al contrario, él también trabaja para Dios. Entonces tenemos que ser muy astutos para saber cuándo las cosas se están desviando y aprovecharlo. ¿Cómo sonaría uno diciendo perrea Espíritu Santo, perrea? Porque se cambiaría el término perrea. Bueno, ahí ya no habría ese término. Dios mío, Ave María Purísima. Manolito, voy a empezar a retirar aquí. Manolito, por favor, vaya a la tienda, nos trae. Vaya a la tienda y nos trae algo mientras se distrae. Bueno, entonces, ¿qué es esa cultura de Pentecostés? Que el Espíritu Santo sea el aroma de nuestra iglesia. Que respiremos Espíritu Santo. Que respiremos Espíritu Santo. Que todo lo veamos con esos ojos, desde el Espíritu Santo. Todo. Que en los medios de comunicación, la música, miren tantos artistas católicos que ahora están invadiendo que redes sociales, y hay muchos, yo no conocía tantos, yo la verdad conocía 2 o 3, y anteriormente escuchaba solamente música cristiana porque ellos estaban invadiendo, ya era la cultura de la música cristiana, y solo tenían ese computador música cristiana, Jesús Adrián, Alex Campos, no sé qué, si sé más. Y ahora yo me he puesto a buscar música católica y qué cantidad de música católica, impresionante, divina, hermosa. Yo no, la verdad no los conocía. John Carlos, el que vino, John Sánchez, que vino aquí a la parroquia, Alfareros, Atenas Benica, Son by Four. No, yo he encontrado una cantidad. Ay, la hermana Glenda, que es tan bonita. Hay una cantidad, entonces, que esa cultura nos invada, ¿sí? Ustedes entren a YouTube, y si han visto que los buscadores, esos algoritmos de las tendencias, miren lo que les aparece de ahí para abajo. Miren lo que les aparece, entren a YouTube y entren de ahí para abajo y busquen tendencias. Yo me echo la bendición. Volvamos tendencia la música católica, la música nuestra, que sea tendencia. A eso se refiere la cultura. Que en nuestra cultura hablemos del Espíritu Santo, que el arte sea invadida del Espíritu Santo,
Comunidad Católica Carismática María Reina de la Paz. Mi comunidad. Tu comunidad. Nuestra comunidad.